Bueno, gracias, buenas noches, gracias por estar con nosotros a esta hora. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes que siempre están pendientes del programa de controversia de Televisión Oriental, Canal 23. Estamos transmitiendo desde San Miguel para todo el país y en las redes sociales para todo el mundo. Gracias a todos los que nos escriben desde Sudamérica, Centro y Norteamérica y otros que están fuera del continente americano. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la noche. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado Juan José Ortiz, economista. Está con nosotros para compartir temas de mucho interés, algunos temas de coyuntura, pero más que todo el presupuesto general de la Nación 2026. Buenas noches, Juan José, y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mario, gusto saludarte. Gracias por invitarnos a este importante espacio de opinión. Y bueno, pues el saludo y las buenas noches para las personas que nos sintonizan a esta hora. Quiero comenzar con esta publicación, la número 4, una de la publicación, que es prácticamente la portada de lo que se ha escrito acerca de esto. A ver si me la puedo colocar. No es la siguiente, la primera, el presupuesto general de la Nación, dice. Vamos a que me la busquen. ¿Verdad? Ahí salen unos dólares en la portada de la publicación. A ver si me la puede buscar. No, tampoco no es esa. Ahí se la envié. Le envié, es la número 1, la número 4. Es la número 4 la publicación. A ver si la pueden encontrar para que podamos darle lectura a esa publicación y que el invitado pues reflexione acerca de eso. Bueno, para mientras se ubican, quiero manifestar lo siguiente, que dice que el presupuesto general de la Nación del 2026 será casi de $1.000 millones más que en el 2025. Y dice que el Ministerio de Hacienda, Gerson Posada presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto del presupuesto general de la Nación para el ejercicio 2026 por un monto de 10.555.6 millones, cerca de 1.000 millones más que el año pasado, que el año 2025. Eso es lo que reza la portada para mientras la buscan, a ver si la encuentran. Envíe toda la información. ¿Y qué piensas acerca de estos 10.555.6 millones, Juan José? Bueno, como tú lo has mencionado, ¿verdad? El ministro de Hacienda ha hecho público ya el documento del anteproyecto del presupuesto general de la Nación. Sí, ahí me avisan cuando lo encuentren, porque aquí sigo esperando. Me avisan cuando encuentren el material que les envié ya ratos. Me decía, Juan José. Bueno, en efecto, ¿verdad? El gobierno a través del Ministerio de Hacienda pues ya hizo público el documento de anteproyecto de presupuesto y en efecto, ¿verdad? La propuesta que espera someterse a análisis y discusión de la Asamblea Legislativa es de cerca de 10.555 millones. En comparación del presupuesto actual que todavía está en ejecución, son cerca de 960, casi 1.000 millones más que el ejercicio fiscal 2025. Bueno, hay que decir que este dato pues es producto de las proyecciones que el Ministerio de Hacienda debe de hacer e incluir en el documento del anteproyecto presupuesto a partir de las proyecciones económicas, ¿verdad? Las proyecciones de crecimiento que la economía del país tiene, los ingresos fiscales que se esperan alcanzar a diciembre de 2025, los gastos corrientes, etcétera, etcétera. Pero en términos general, como tú lo has dicho, el Ministerio ha hecho un anuncio, ¿verdad?, de un anteproyecto de presupuesto de 10.555 millones y son cerca de 1.000 millones más que el presupuesto que actualmente se ejecuta. Hay una parte del mismo presupuesto, a ver si me buscan el comparativo presupuestario del 2020 a 2026. Ahí está siempre en esta misma publicación. Dice, me llama la atención esto, Juan José, que en la medida en que están transcurriendo los años, en el 2020 fueron 6.426.1,
y así ha venido creciendo, de 7, de 8, de 9. El 2025 fue de 9.663.0, pero ahora en el 2026 se aumenta de 10.555.6. Cuando uno comienza a revisar esta situación, es como que se han elevado los gastos, o qué es lo que está sucediendo aquí, por qué está aumentando. ¿Cuál es tu percepción acerca de esto? Bueno, siempre la propuesta de presupuesto que se presenta, como te decía, va en función de las estimaciones que particularmente el Ministerio de Hacienda hace a partir de algunos indicadores macroeconómicos. Por ejemplo, cuánto se espera que la economía crezca, no solo en el 2025, ¿verdad? Porque todavía no hemos cerrado el año fiscal, no sabemos finalmente cuánto va a crecer la economía, cuánto van a ser los ingresos que en concepto de impuestos va a captar, ¿verdad?, el erario público, cuáles son las propuestas que cada una de las carteras de Estado ha enviado al Ministerio de Hacienda para consolidar la propuesta de presupuesto, y quizás lo más importante, Mario, si en cada una de las carteras del Estado se han incluido las prioridades y las necesidades de la gente, o se han incluido las prioridades y las necesidades del gobierno de turno, y particularmente de la Presidencia de la República. ¿Por qué menciono la Presidencia de la República? Porque a lo largo de 7 años que este gobierno lleva, hemos tenido pues una gestión altamente presidencial. Es decir, aquí el presidente de la República es el que decide qué es lo que se hace. No son los ministros, ni los viceministros, ni ninguna autónoma, ni las carteras del Estado las que deciden las prioridades. Las prioridades se han plasmado en los últimos 7 años a partir de la visión particular que el presidente de la República tiene del país. Entonces, es normal, digamos, ver que año tras año pues hay un aumento, ¿verdad?, de solicitud de presupuesto general de la nación, pero esto debe de ir apegado, ¿verdad?, a lo que en el mundo de la economía se llama el principio de equilibrio presupuestario. Es decir, tú vas a gastar en un año fiscal según los ingresos que tú obtengas en el año anterior. Si no, pues lo que se genera es lo que se llama un déficit fiscal. Es decir, tú gastas más de lo que percibes en concepto de impuestos. Ahora, normalmente ni en El Salvador ni en el mundo se cumple ese principio de equilibrio presupuestario. Por ponerte un ejemplo, el principio de equilibrio presupuestario es que si tú vas a obtener ingresos de 1.000 millones, pues lo lógico es que el presupuesto general de la nación sea de 1.000 millones. Es decir, lo que tú vas a obtener en concepto de ingresos es lo que vas a utilizar para el gasto de todo el año. Ahora, en el caso de El Salvador, pues el presupuesto actual, como tú bien señalabas ahí en la tabla, es de 9.665 millones. ¿Cuál fue la proyección de ingresos que el Ministerio de Hacienda presentó a diciembre de 2024? Los ingresos eran cerca de 7.000 millones. Finalmente se termina aprobando un presupuesto de 9.665 y lo que hay es una brecha de 2.665 millones, que hay que buscar fuentes de financiamiento a lo largo de todo el año fiscal para poder cubrir ese déficit. Hoy pasa exactamente lo mismo. El ministro de Hacienda presenta una propuesta de 10.555 millones, pero estima que al 31 de diciembre los ingresos del Estado van a andar por 8.300 millones. Nuevamente, ¿verdad?, lo que vamos a tener es un déficit cerca de 2.300 millones de dólares, que va a haber que buscar fuentes de financiamiento en el 2026 para poder cubrir ese déficit presupuestario. Pero ya se estaba hablando de que ya no se van a hacer préstamos. ¿Cómo se explica eso? Bueno, ese es el discurso, digamos, publicitario que el gobierno ha montado desde el presupuesto 2025. El 15 de septiembre de 2024, Nayib Bukele decía
que por primera vez en la historia se iba a presentar un presupuesto totalmente equilibrado, es decir, que no se iba a requerir de fuentes de financiamiento externa, es decir, de deuda externa, de préstamos internacionales para financiar el gasto corriente, que es lo que hemos tenido a lo largo de este año 2025. Ya llevamos cerca de 1.700 millones en préstamos. Como te decía, ¿verdad? La brecha presupuestaria del 2025 rondaba cerca de los 2.600 millones de dólares. Digamos que ya se han conseguido 1.700 millones en préstamos. Todavía faltan 3 meses para cerrar el año fiscal, pero lo más seguro es que el presupuesto general de la nación cierre con un déficit presupuestario. Ahora, en las proyecciones que el ministro ha hecho, ¿verdad? Y por eso es importante que el documento se hace público, las proyecciones de los organismos financieros internacionales vuelven a poner a El Salvador como el país que menos va a crecer en el 2026. A eso hay que agregarle que, por ejemplo, en este 2025, muchas empresas, ¿verdad? Y muchos bitcoiners incluso han anunciado que se retiran del país porque no ven seguridad jurídica. Entonces, estas empresas, estos bitcoiners, al retirarse del país, se llevan su inversión. Entonces, a eso también se agregan otros elementos, ¿verdad? Como el hecho de que las remesas están bajando. Al inicio del 2025 se dio un boom de las remesas, más producto, ¿verdad?, de la preocupación de nuestros compatriotas de ser reportados. En la medida que esa preocupación sigue latente, ¿verdad?, pero tú no has sido deportado y te mantienes en territorio norteamericano, ha obligado a nuestros compatriotas nuevamente, ¿verdad?, a ahorrar un poco para mantenerse en territorio norteamericano, y entonces la remesa está disminuyendo. Otros elementos importantes, pues, que sería bueno ver, yo todavía no he terminado de leer, pues, el presupuesto. En el programa anterior yo te hablaba que el anteproyecto son cerca de 1.000 páginas. No está viniendo inversión extranjera. Los organismos financieros internacionales vuelven a colocar a El Salvador como el país que menos inversión extranjera trae. Entonces, todas estas variables, Mario, sirven para hacer las proyecciones de cuánto va a crecer la economía, las proyecciones de ingresos que el Ministerio de Hacienda va a obtener. Entonces, en números fríos, la propuesta dice que los ingresos van a ser 8.300 millones de dólares, pero se presenta un presupuesto de 10.555. Eso lo que genera es un déficit presupuestario ya de 2.300 millones de dólares. Esa es la parte de la inversión. Cuando te hablo acerca de la situación que se está viviendo en el país, en el sentido de que en la medida en que van pasando los años el presupuesto va creciendo, y en este gobierno se entiende por las explicaciones que han dado algunos funcionarios y también algunos líderes sindicales, hay una cantidad de personas que han sido separados de sus trabajos de parte del Estado, y también hay ciertas instituciones que ya no están. Cuando uno está viendo esta situación, se le viene a la cabeza de que posiblemente el presupuesto general de la nación va a ser menor, pero lo que estamos viendo es que está creciendo. ¿Cómo explicas eso? Bueno, en parte tiene que ver con lo que tú has señalado, ¿verdad? El presupuesto año con año crece, el gasto crece y los ingresos también aumentan. El problema es que los ingresos no crecen al mismo ritmo que el nivel de gasto que este gobierno proyecta. Eso es lo que provoca, ¿verdad? Como te digo, que la lógica del principio de equilibrio presupuestario es, el ministro de Hacienda dice, tenemos una proyección a diciembre de 2025 de 8.300 millones de dólares en ingresos. Entonces, el sentido común dice que si tú vas a obtener ingresos de 8.300 millones, pues el presupuesto general de la nación debe de andar por esa misma cantidad o menos, pero no con 2.300 millones de dólares más, que no sabes de dónde los vas a obtener en el 2026. Ahí solo se habla de endeudamiento, ¿verdad? Solicitudes de préstamo
para lograr conseguir esa cantidad de 10.555 millones para ejecutar el presupuesto. Pero más allá de eso, Mario, porque aquí estamos hablando de datos gruesos y macro, es importante, por ejemplo, ya cuando uno se mete a ver el rubro presupuestario de cada una de las instituciones del Estado. Ahí es donde uno más o menos puede intuir si este gobierno ha incluido las prioridades y las necesidades de la gente, o se han incluido las prioridades y las necesidades de este gobierno y particularmente del presidente de la República. Hay una de las partes que preocupa a los que laboran en los diferentes ministerios y algunas autónomas, es la situación esta de despidos. Voy a colocarte la publicación, un video, que es la publicación número 3, donde hablan acerca de supuesta cantidad de personas que van a ser separadas de su trabajo. Video número 3. En el gobierno central. Todavía nos falta que revisar a detalle en los otros órganos del Estado. O sea, por ahora tenemos el detalle que las instituciones mayormente afectadas resultan ser nuevamente la Corporación Policial y el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Estas tres instancias son las mayormente afectadas con este recorte de 775 plazas. En el caso del Ministerio de Salud, nosotros hemos revisado, hay un recorte de 115 plazas. Sin embargo, hay que recordar que en el año pasado dijeron que solamente iban a recortar 778 plazas, pero en la realidad ocurrió que obligaron a 4.214 maestros y maestras al retiro en agosto del año pasado. Esas plazas han quedado congeladas para el presupuesto 2026. Quiere decir que entonces que en el caso del Ministerio de Educación, la cantidad de plazas que se van a suprimir es todavía superior a las que está reconociendo el gobierno en este momento. Lo que ha ocurrido es un ocultamiento de la información pública hasta ahora. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces te reconocen 115 plazas, pero la realidad es otra. Son más de 4.000 plazas las que se están suprimiendo solo en el Ministerio de Educación. Bueno, eso es lo que mencionan. Solo en el Ministerio de Educación 4.000 plazas. ¿Cómo le va a afectar esto a las instituciones si ya no se va a tener este personal, Juan José? Bueno, fíjate que precisamente por eso te mencionaba en la intervención anterior, es importante ver cuánto se le asigna a cada cartera del Estado. En términos generales, pues el ministro ha anunciado que el gobierno ha priorizado salud, educación y seguridad pública. Sin embargo, cuando uno escucha a los sindicatos, ¿verdad?, pronunciarse por el anuncio del presupuesto, no deja de ser paradójico que salud y educación son las carteras a las que se les asigna en teoría más presupuesto, pero son las carteras que al mismo tiempo, ¿verdad?, en todo el transcurso del 2025 son las carteras donde más despidos ha habido. Entonces, la gran pregunta es si hay un incremento en el presupuesto de 2025 para 2026 en salud, en educación, ¿qué se piensa hacer con el rubro 51, que es de remuneraciones, ¿verdad? ¿Qué se piensa hacer con el salario que el gobierno se ha ahorrado durante 2025 cuando, como tú bien señalas, ¿verdad?, en el presupuesto las prioridades van para salud y educación? Entonces, ahí encontrás una contradicción, ¿verdad? ¿Cómo es que salud y educación son la prioridad, llevan el mayor monto presupuestario, pero son las instituciones donde más despidos ha habido? Entonces, ¿para qué se aumenta el presupuesto en esas carteras? Incluso, ¿verdad?, en un programa anterior yo te decía que no es cierto que la prioridad va en salud, en educación y en seguridad pública. La prioridad número 1, el rubro que mayor presupuesto lleva para 2026, por enésimo año, es el rubro del pago de la deuda.
Más o menos, para que la gente nos comprenda, de cada $100 del presupuesto general de la nación, casi $25 van para el pago de deuda. Pago de deuda interna, pago de deuda externa, en su conjunto son de cada $100, si el presupuesto fueran $100, $25 van para el pago de deuda. Ni el rubro de salud ni el rubro de educación superan, sumados los montos, el rubro que va destinado para el pago de deuda. Incluso viendo otros números, ¿verdad? El presupuesto 2026 para salud, educación y agricultura apenas supera por cerca de $100 millones a la partida presupuestaria asignada para el pago de deuda. Entonces, aquí viene la discusión. Salud, educación y agricultura, es decir, 3 de los rubros más importantes para la ciudadanía, sus montos presupuestarios para el 2026 no superan el pago de deuda. O sea, los 3 presupuestos sumados solo son apenas 100 millones más que el pago de deuda. Hay una tabla que es la distribución por área estratégica para el próximo año. La publicación la número 4, donde está en la tabla, hay una publicación que es distribución por área estratégica. Si me la encuentran, está en la publicación número 4, que es la distribución por áreas estratégicas de esa tabla. Ahí menciona educación y también salud. A ver si me ponen esa publicación, que es la número 4, es distribución por áreas estratégicas. Dice que educación va a tener 1.562.3%, 14.8%. Salud, 1.024.5%, es 9.7%. Seguridad y defensa, 1.300.1%, 12.3%. Otros factores. Entonces dice total áreas prioritarias, 3.886.9 millones, 36.8%. Inversión pública, dice. A ver, ellos, los sindicalistas, los líderes sindicales, están diciendo de que va a haber despido. Pero cuando uno revisa estos datos tan importantes, quiere decir de que esta partida presupuestaria de salud y educación andan elevados los montos. ¿Cómo se puede explicar si es un monto bien considerable? ¿Cómo puedes explicar esto? ¿O es que más adelante, en el mismo presupuesto de 2026, van a comenzar a hacer ciertas reformas de pasar de un ministerio a otro ciertas cantidades de dinero? Juan José. Bueno, tal y como tú estás presentando la tabla, ¿verdad? Si las personas que están viendo este programa suman el rubro de seguridad, que es el 12.3%, y salud, el 9.7%, solo ahí tenés 22% de todo el presupuesto. Tal y como te estoy explicando, el rubro que va para deuda pública es cerca del 24, el 25%. Eso quiere decir que ni todo el presupuesto de salud sumado a todo el presupuesto de seguridad superan el pago de la deuda. Entonces, cuando el gobierno anuncia que las prioridades van en salud, educación y seguridad, no es cierto. La prioridad número 1 del presupuesto general de la nación, y no solo en este año, sino que ya por enésimo año, es el pago de deuda. Ahora, ¿por qué la gente debería de preocuparse de que la partida de deuda es mayor que los rubros de salud y educación juntos? Porque todo ese dinero se puede utilizar precisamente para rubros estratégicos, pero lamentablemente este gobierno, que ya casi llega al 7º año, ¿verdad? Es el gobierno que más ha endeudado al país. Es decir, cerca de 2.700 millones de dólares van para pagar deuda. Imagínate lo que pudiéramos hacer con 2.700 millones de dólares. Por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, tú solo has publicado los rubros más estratégicos que el gobierno ha publicitado: salud, educación y seguridad.
Por ejemplo, cuando uno revisa otros datos, ¿verdad? Por ejemplo, en el rubro de agricultura, fíjate que para el rubro de agricultura van casi 165 millones. Van 164.954.101 dólares. Y por ejemplo, Casa Presidencial lleva 190 millones de dólares, un poco más de 190. Entonces, uno se pregunta, ¿qué es más prioritario para la población? ¿Asignarle un presupuesto a agricultura de 165 millones o un presupuesto a Casa Presidencial de 190 millones? O sea, en buen salvadoreño, ¿qué es más prioritario? Darle presupuesto a una cartera que en teoría debe de garantizar la seguridad alimentaria, ¿verdad? O darle más presupuesto a Casa Presidencial para que el presidente de la República ande 15, 20 vehículos custodiándolo. Ese es el gran debate que debe de generarse en las prioridades del presupuesto. Yo en un programa anterior te decía, el presupuesto es una herramienta de política pública que sirve para planificar y plasmar las prioridades y las necesidades de la gente, no las prioridades ni las necesidades del presidente. Entonces, ¿cómo es posible que en un país que no es capaz de producir su propia comida, en un país donde se están despidiendo más de 20,000 empleados del sector público que ya no van a poder llevar ingresos a su hogar y que por tanto no van a tener dinero para poder comprar su comida, a Casa Presidencial se le asignan 190 millones de dólares, 30 millones de dólares más que el Ministerio de Agricultura? Eso es totalmente absurdo, Mario. En un país tan pobre y con tantas necesidades, la cartera de agricultura es la cartera que puede generar empleo pleno. Es decir, la agricultura es el único rubro de la economía que puede generar empleo masivo y empleo pleno. Pero, como te digo, agricultura van 160 millones, a Casa Presidencial van 190. Eso es totalmente absurdo, es totalmente inconcebible en un país tan pobre como el nuestro. De la seguridad pública, el monto de la partida presupuestaria para seguridad pública es mayor o menor, en el entendido esto de que se supone que la delincuencia en este momento ha bajado su nivel de actuar. Los homicidios han bajado y ha sacado hasta una información de que han pasado 1000 días sin homicidio. Entonces, en el imaginario de la población se cree que ya está superada esta situación, entonces ya el gasto debe ser menor. ¿O cómo se está viendo esta situación? Es que esas son las cosas contradictorias del discurso del gobierno. En las encuestas, pagadas o no pagadas, la gente y el mismo gobierno dicen que el tema de la seguridad está resuelto. Entonces, si un problema tan complejo y estructural como era el tema de la violencia, el gobierno y la gente a través de las encuestas dicen que ya está resuelto, ¿por qué se le sigue asignando una cantidad de recursos que no va en concordancia con las prioridades del país? Te voy a poner otro ejemplo. Bueno, siempre que viene la época del invierno en el país, salen a la luz pública las vulnerabilidades ambientales, sociales y económicas. Esta semana que finalizó, pues lamentablemente el occidente del país, ¿verdad? Particularmente la ciudad de Santa Ana se vio inundada, ¿verdad? Por una tormenta copiosa. Pero en esa misma semana, al inicio de la semana, habíamos tenido noticias de que el oriente del país, particularmente la zona de Morazán, San Francisco Gotera, se vio inundada, pues. Entonces, si cada año el invierno está generando este tipo de problemas, ya no solo a colonias populares, sino que ya estamos viendo impactos
en zonas residenciales nunca antes vistas, por ejemplo en el caso de San Salvador. Siempre que llovía uno se preocupaba por las zonas más vulnerables del país. Jamás nos hubiéramos imaginado que en Ciudad Merliot se inundara cada vez que hay una tormenta, o que el volcán de San Salvador, ¿verdad?, donde hay zona de comercio, zona de restaurantes, ahora están sufriendo los impactos cada vez que hay una tormenta. Entonces uno se pregunta, si cada vez más el invierno, ¿verdad?, y los efectos del cambio climático y las decisiones equivocadas que a nivel gubernamental se están tomando, están provocando impactos ambientales a nivel económico y social y ambiental, uno se fija en el presupuesto general de la Nación, al Ministerio de Medio Ambiente van 15 millones. Nuevamente, o sea, si la vulnerabilidad ambiental del país ahora va a ser una prioridad, porque los efectos que provoca la vulnerabilidad ambiental se ven reflejados en los efectos económicos, ¿cómo es que a un ministerio tan importante como el Ministerio de Medio Ambiente solo se le asignan 15 millones y a Casa Presidencial van 190 millones de dólares? ¿Dónde están las prioridades? Fíjate que cuando uno revisa el presupuesto de Agricultura, cuando uno mira los objetivos con que se ha formulado el presupuesto del Ministerio de Agricultura, uno de los objetivos prioritarios del Ministerio de Agricultura a la hora de ejecutar su presupuesto dice que es garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria. Ahí hay dos palabras claves, soberanía y seguridad alimentaria. ¿Qué implica la soberanía? La soberanía, para que la gente nos entienda muy fácilmente, es la capacidad de un país para producir su propio alimento. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Agricultura coloca dentro de sus objetivos presupuestarios que van a garantizar la soberanía alimentaria cuando en la práctica real este país no produce su propia comida? Todo lo que tiene que ver con maíz, frijol, arroz, productos de la canasta básica, todo se importa, Mario. Todo viene de Guatemala, todo viene de Nicaragua, todo viene de Honduras. Entonces, ¿cómo es que el Ministerio de Agricultura dice que va a garantizar la soberanía alimentaria con un presupuesto de 160 millones cuando el país no produce su propio alimento? Y cuando hablamos de seguridad alimentaria, hablamos de un tema más crítico. El Salvador no solo no produce su propio alimento para su población, sino que cuando hablamos de seguridad alimentaria estamos hablando de la capacidad de los hogares de tener ingresos para poder accesar a los alimentos. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Aquí hay un empresario que tiene 118 locales de supermercados y esos supermercados están llenos de todo tipo de alimentos. Pero el pueblo salvadoreño no puede ir a comprar a uno de esos 118 locales si lo están despidiendo de su trabajo. Entonces mira los contrastes, ¿verdad? Vuelvo a repetir, el Ministerio de Agricultura sube su presupuesto en casi 70 millones para el 2026. Eso es una buena noticia. La mala noticia es que dice que ese incremento presupuestario es para garantizar la soberanía, para producir nuestro propio alimento en nuestro territorio y para garantizar la seguridad alimentaria, es decir, para generar empleo y que la gente tenga capacidad de comprar sus alimentos. Y nuevamente te vuelvo a repetir el contraste. Si un rubro tan importante que pretende garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria recibe 160 millones, Casa Presidencial tiene 190. ¿Y qué es lo que produce Casa Presidencial? Entonces, vuelvo a repetirte en el sumario. Yo invito a la gente, pues, que investiguemos, que leamos. La propuesta de salud, de educación y de agricultura solo supera en 100 millones la partida de deuda. Para agricultura van 160 millones para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria. Para Casa Presidencial van 190 millones, que no sé para qué van, Mario. Lo único que vemos en Casa Presidencial
es esa caravana presidencial, ¿verdad?, que protege la seguridad física del presidente y de su familia. Entonces, ¿a dónde están las prioridades en el presupuesto? ¿Están puestas las prioridades y las necesidades de la gente? ¿O están puestas las prioridades del gobierno? Porque en el caso de Casa Presidencial, a lo largo de estos 7 años, el presidente ha dicho que su prioridad es el Bitcoin. Uno se pregunta, en estos 190 millones de dólares que van para Casa Presidencial, ¿cuánto va para seguir comprando Bitcoin? Con el agravante que el Fondo Monetario Internacional ha condicionado otorgar un préstamo de 1.400 millones y el gobierno sigue comprando Bitcoin con fondos públicos. Hoy tenemos un problema nuevamente de desastre ambiental, ¿verdad? Cada vez que llueve, no sabemos si va a ser San Miguel, si va a ser Usulután, si va a ser Chalatenango, si va a ser Cabañas, el departamento o la ciudad o qué colonia se va a inundar. Dice, eso es la gran discusión que debe de generar en este momento el análisis del presupuesto. ¿Están las prioridades y las necesidades de la gente o están las necesidades y las prioridades del gobierno? Bueno, hay una cantidad de comentarios interesantes aquí. Vamos a dar lectura en su debido momento. Voy a colocarte la portada de un periódico que también llama la atención por lo que estamos abordando, que es la número 5, y este periódico dice: deuda del Estado sobrepasa los 33.000 millones. Según datos oficiales, hasta el mes de agosto, esta cifra ya representaría el 93% del PIB de 2024. 10.930 millones son deuda al fondo de pensiones. Ya me gustaría que lo explicara, cómo estamos aquí. Juan José. Bueno, con ese dato, ¿verdad?, que es real, pues casi ya la deuda ya sobrepasa un poco más de los 33.000 millones de dólares. Lo vamos a poner así sencillo para que la gente nos entienda. De cada dólar que la economía salvadoreña produce, ya se deben cerca de 91, 92 centavos. Es decir, esos 33.000 millones y un poco más ya representan el 92% de la deuda de este país. De cada dólar, como te repito, que la economía produce, ya se deben 92 centavos. Ahora, de esos 33.000 millones que pone la prensa gráfica ahí, 1/3 de esa deuda es el régimen de pensión. Es decir, ya la deuda de las pensiones ya es 1/3 de la deuda total del país. Entonces, por ejemplo, ¿verdad?, cuando uno mira en las asignaciones presupuestarias, en las transferencias varias y en las obligaciones generales del Estado, estamos hablando de, en suma, un monto de 1.400 millones de dólares. Como no he terminado de leer el presupuesto, pues porque como te digo es un documento de muchas páginas, uno podría pensar que en estos dos rubros pues viene asignado el tema de pensiones, viene asignado también el tema de los intereses que debería de generar algunas obligaciones del Estado. Sin embargo, como te digo, cuando uno revisa ya las carteras en términos general, solo la deuda pública, la asignación presupuestaria, es de 2.433 millones. Es lo que yo te decía, o sea, de cada 100 dólares, cerca de 25 dólares van para pagar deuda. Ahora, aquí no está contemplado el pago de las pensiones, porque recordemos que el gobierno, ¿verdad?, en la reforma que hizo en el 2022, se recetó un periodo de gracia de 4 años para no pagar todo el dinero que está sustrayendo el fondo de pensiones. Entonces, en realidad la situación del país, la deuda ya es alarmante, ya llega casi al 92% de la deuda. Ahora, hay que decirlo, Mario, con mucha contundencia, ¿verdad? Este pueblo puede perdonarle a Nayib Bukele endeudarse hasta con el 100% de la deuda, siempre y cuando la gente viera que las 5.000 escuelas que él ha prometido reparar ya estuvieran listas.
que las megaobras que él prometió en el Plan Cucatlán y otras que a última hora está sacando, ¿verdad? Como este famoso Metrocable, ¿verdad? Ya estuvieran construidos. Si esa deuda de 100% del presupuesto generara empleo para que los hogares salvadoreños lleven ingresos a sus hogares. El problema es que estamos llegando ya casi al 100% de deuda y lo que estamos viendo es despidos en el sector público. Lo que estamos viendo son megaobras anunciadas de forma fantasiosa, pero al día de hoy ninguna está construida. Ni el Metrocable, bueno, el Metrocable es la promesa última que ha hecho, pues, pero no hay avances sustanciales en el aeropuerto en el oriente del país, en el tren del Pacífico, en el viaducto de los Chorros y en otros proyectos que el gobierno anunció desde hace 7 años, desde cuando él era candidato a la presidencia. Entonces uno se pregunta, si estos cerca de 33,000 millones en deuda se han logrado alcanzar producto de mucho endeudamiento, de muchos préstamos, ¿qué se hace el dinero, Mario? Te voy a poner un ejemplo. En el tema de la inversión pública, por ejemplo, van cerca de 2.200 millones de dólares. La inversión pública es una palanca importante para generar empleo desde el sector público. Van 2.200 millones, Mario. La pregunta es, en estas mega obras que el gobierno está construyendo, ¿a quienes vemos trabajando en esas mega obras? Vemos a reos en fase de confianza. Entonces uno se pregunta, si la inversión pública va a ser de 2.200 millones de dólares, es lógico pensar que hay una partida que viene de esos 2.200 para salarios, para generar empleo desde el sector público. Pero si en vez de contratar personas y generar empleo para que los hogares lleven, para que los jefes de hogar y jefas de hogar lleven ingresos a su familia, estamos viendo reos en fase de confianza, ¿qué se hace el dinero destinado para salarios en la inversión pública? Esas son las cosas que deberíamos de preguntarnos. Cuando el ministro de Educación, el ministro de Hacienda dice, la prioridad va a salud, educación, seguridad, inversión pública, pero ¿cuánto de todo ese monto va para generar empleo? Si ese es el principal problema que en las encuestas la gente le está diciendo al gobierno. Fíjate que es contradictorio, Mario, como te digo, el gobierno dice y las encuestas, la gente dice que la seguridad está resuelta, que el principal problema es la economía, pero los rubros que el gobierno ha anunciado como prioritarios no van orientados precisamente para reactivar la economía del país. Si yo creyera que de verdad este gobierno quiere reactivar la economía del país, yo le asignaría 2.000 millones de dólares al Ministerio de Agricultura, porque como te digo, la agricultura, la ganadería, son los rubros que tienen la capacidad de generar empleo pleno en el país. Pero nuevamente, pues van 160 millones para agricultura, van 190 para CAPRES. Parecería que Casa Presidencial va a generar más empleo que la agricultura. Entonces, ahí es donde yo vuelvo a insistirte, que no es cierto lo que el gobierno está diciendo, que las prioridades van en salud, en educación. Es cierto, son los montos más grandes, son los montos más importantes. Pero, por ejemplo, Mario, es importante volver a recordar un dato. El gobierno acaba de aprobar una ley de estabilidad económica, donde uno de sus artículos dice que si la banca privada llega a entrar en crisis, el gobierno puede utilizar fondos públicos para salvar a un banco. Entonces tú me puedes decir que en educación van 1.500 millones de dólares, pero ¿qué tal si en el 2026 un banco privado colapsa? Hay que brindarle un salvataje. La ley dice que el gobierno puede hacer uso de los fondos de educación, de salud, de seguridad pública, de cualquier rubro, menos de la banca estatal ni del Banco Central de Reserva, para salvar un banco privado. Entonces tú al final en la retórica me puedes decir, mira Juan José,
sos mentiroso, en educación van 2.000 millones de dólares, pero si un banco privado colapsa, ¿de dónde el sentido común, Mario? ¿De dónde crees tú que el gobierno va a sacar el dinero? De las carteras de Estado que tienen mayores asignaciones presupuestarias. Bueno, vamos a irnos a una pausa comercial y posteriormente vamos a leer también algunos comentarios. Ya regresamos. Controversia, programa de opinión, con análisis de la realidad nacional. Controversia, la verdad a fondo. Gran oportunidad para invertir comprando su lote para construir su propio local, Centro Comercial Ciudad Pacífica, a 50 metros antes de llegar a Pollo Campestre. Lote de 10 metros de frente por 39 metros de fondo, ideal para construir bodegas y amplios locales. Hay parqueo para varios vehículos. Información en Inmobiliaria Salgado. A los teléfonos 7561-0000 y 7560-7770. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo, con excelentes tarifas. Contamos con más de 500,000 de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio, porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología y también responsable. Forme parte de nuestra cartera de clientes. Forme parte. Una interpretación de los gastos de los dineros de los contribuyentes que menciona el economista César Villalona. Dice él en el video número 2 lo siguiente, te doy este dato para que también quiero tu reflexión acerca de esto, Juan José. Video 2. A ver si tenemos el video número 2. Sobre 1.337 va a amortizar el presupuesto, va a haber pago de la deuda de amortización por 900 y pico de millones. Entonces es más lo que la deuda nueva que lo que baja por el pago de la deuda existente. Pero se pagan 1.500 de intereses, o sea que el pago de la deuda es aún más de 1.400. Pero los intereses no la bajan, lo que la baja es la amortización, pero entonces hay préstamos nuevos que la suben más de 400 millones. Y el gasto de inversión está prácticamente paralizado en obras y construcciones, que además no lo ejecutan. Este año aprobaron más de 1.300 millones y hasta agosto habían ejecutado el 16% en 8 meses, o sea que van a ejecutar de esos 1.300, tal vez 300. En fin, no contribuye al crecimiento económico, a la modernización económica, a mejorar las condiciones de salud, educación, agua, vivienda de la mayoría de la población, las necesidades de las mujeres, sino que está centrado en gasto militar y la propaganda y todo lo demás que maneja la presidencia de la República.
crearon Bueno, dice el economista que el gasto de inversión está prácticamente paralizado, ya que de los más de 1.300 millones aprobados para este año, hasta agosto solo se habían ejecutado un 16%. ¿Cómo ves esta situación cuando prácticamente ya estamos a punto de finalizar el año? No te escucho. A ver. Comparto, ¿me escuchas ahora? Sí, por supuesto. A ver, te escucho. Bueno, te decía que comparto totalmente el análisis que hace César, ¿verdad? Es que mira, Mario, va a ser bien difícil que alguien, un profesional en ciencia económica, o lo que esté mal de la cabeza, va a salir a defender lo indefendible. César tiene razón, cuando uno mira la eficiencia en la ejecución del gasto del presupuesto de este año, con mucha suerte las instituciones más eficientes han gastado entre el 45 y con mucha suerte el 50% del presupuesto actual. ¿Cómo es posible que ya vamos al último trimestre de la economía y hay carteras del Estado que no han gastado ni tan siquiera el 50% del presupuesto? Eso es lo que pone al descubierto, es la ineficiencia, la incapacidad de las personas que están al frente del Estado. En el caso, por ejemplo, de agricultura, es un caso muy patético, pues. Quien está al frente de la cartera de agricultura es un técnico en diseño gráfico. Ahí no hay un ingeniero agrónomo, ahí no hay un experto en seguridad alimentaria, ahí no hay un experto en temas agrícolas. Ahí lo que tenés es un funcionario, como el mismo Nayib Bukele lo llama, una maceta. Ahí no va a caminar la agricultura, Mario, mientras tengas personas que no reúnen el perfil mínimo requerido para colocarse frente a una cartera tan importante como el tema de la agricultura. En el caso de educación lo acabamos de ver, pues. Hace 2 meses se nombró una militar al frente de la cartera de educación. Entonces, mientras tú estés nombrando a un militar en educación y a un agrónomo en el Ministerio de Salud, por decir un nombre, pues ya sabemos que el de salud por lo menos es médico, ¿verdad? Eso explica la incapacidad del Estado para ejecutar. Ahora, fíjate que, por ejemplo, ¿verdad? Yo aquí tengo también los datos del presupuesto, pues, para aquellos que creen que solo emitimos opinión por oponernos. La deuda pública, nuevamente, el rubro de deuda pública, 2.433 millones para pagar deuda. No vamos a hablar de deudas del pasado, solo la deuda de este año ya lleva 1.700 millones en préstamos. Entonces, imagínate tú, vamos a pagar 2.433 millones el próximo año y solo este año ya llevamos 1.700 millones en deuda. Entonces, no es posible, no es sostenible para ningún país este tipo de política pública. Entonces, como te repito, ¿verdad? La mayoría de instituciones del Estado, lamentablemente, pues, son ineficientes, no son eficientes, ni eficaces, ni efectivas en la ejecución del presupuesto. Por lo menos en lo que va del 2025, las instituciones más eficientes han sido la Cancillería. Ahora uno se pregunta, la Cancillería ha ejecutado cerca del 55% del presupuesto. ¿Ha generado empleo la Cancillería? Las actividades de la Cancillería le permiten a los hogares salvadoreños llevar ingresos para que puedan abastecerse de sus necesidades básicas. Entonces, volvemos al tema, Mario, es que no hay ganas de molestar, hombre. El presupuesto es un instrumento para colocar prioridades y necesidades de la gente o prioridades o necesidades del mandatario de turno. Cuando hay situaciones difíciles, dicen algunos economistas, los gobiernos responsables, dicen, inyectan dinero abajo, inyecta dinero a las pequeñas empresas,
aquellas empresas que pueden mover ese músculo económico que dinamicen la economía del país, y le inyectan mucho dinero los gobiernos para que esto se pueda redistribuir y que a la vez paguen sus impuestos. Pero dicen los mismos economistas de que cómo se va a poder hacer esta situación de poder dinamizar la economía si por un lado se está despidiendo la gente, se están cerrando instituciones del Estado, y cómo se puede dinamizar si esta situación continúa igual. En el caso, como tú lo planteas, que hay que inyectarle un presupuesto que llene las necesidades al Ministerio de Agricultura y Ganadería en función de que esta institución puede generar empleo y puede dinamizar la economía. Además de esto, nos va a generar alimentos más accesibles a la población. Bueno, voy a seguir usando cifras del mismo gobierno, ¿verdad? El Ministerio de Economía en el presupuesto actual tiene $75.210.000 de presupuesto. Para el presupuesto del próximo año son 64.541.926. Es decir, hay una reducción de 14.2% del presupuesto. Nuevamente, ¿verdad? Si en las encuestas la gente le está diciendo al gobierno que el principal problema es la economía, paradójicamente al ramo de economía se le están quitando cerca de $11 millones. Ahora, ¿por qué es importante pues el ramo de economía? Porque ahí está CONAMIPE, es lo que tú estás hablando. CONAMIPE debería de ser un apalancamiento para dinamizar a las micro, pequeñas y medianas empresas de este país para generar empleo. Entonces, ¿cómo es posible pues que el ramo de economía, siendo la economía el mayor problema del país, mira, aquí son varias carteras, ¿verdad? La cartera de economía, la cartera de medio ambiente, la cartera de agricultura y ganadería, son las carteras que deberían de llevar mayor refuerzo presupuestario, junto con salud y educación. Entonces, yo por eso te he insistido a lo largo del programa: salud, educación y la comida, es decir, agricultura, economía y medio ambiente. Son las carteras que deberían de llevar mayores refuerzos presupuestarios, no casa presidencial, no el pago de deuda, no el pago de otras obligaciones del Estado. Entonces, yo lo que he visto, pues, porque como te digo, no he terminado de leer todo el presupuesto, sino que solo he visto los datos más generales que el mismo gobierno publica, y me he metido, pues, directamente de cabeza a ver el rubro de agricultura y ganadería. El rubro el que lleva más dinero es el pago de deuda. En segundo lugar, la inversión pública. Ahora, ¿cuál ha sido el problema de la inversión pública? Ya lo hemos dicho, Mario. La inversión pública tiene dos problemas: es ineficiente en su ejecución. Las carteras de Estado más eficientes, con mucha suerte, han gastado la mitad de su presupuesto. Y el problema es que la inversión pública no está generando empleo, porque lo que estamos viendo son reos en fase de confianza a los que ni siquiera se les da un salario. Entonces, ¿qué se hace el dinero destinado para contrataciones desde el sector público en el rubro de inversión pública, que es uno de los rubros que más presupuesto lleva asignado? Y luego, como te digo, ¿verdad? El Ministerio de Medio Ambiente, 16 millones, el Ministerio de Economía, 64 millones, si tú sumas 64 más 16 te da 80 millones, Casa Presidencial, 190 millones de dólares. Entonces, ¿dónde están las prioridades? Todo parece indicar que las prioridades están no en las necesidades de la gente, sino que en las prioridades del gobernante de turno. Por ejemplo, en el tema del pago de la deuda, hay un rubro aquí, porque la deuda es interna y externa. La deuda interna tiene que ver con todos los proveedores que le brindan bienes y servicios al Estado. A lo largo de todo el año vemos a proveedores de zapatos, de útiles escolares, de uniformes, quejándose de que no se les ha pagado, a pesar de que ya le brindaron el servicio al gobierno. Vemos los agromercados, pues,
Hay un rubro importante aquí, hay un aumento en la partida del Ministerio de Agricultura, pero paradójicamente no va para producir nuestros propios alimentos, va para sostener la política de agromercados. ¿Quiénes se benefician con esa política de agromercados? 5 o 6 grandes empresarios, ¿verdad?, que son los que importan productos de primera necesidad para abastecer los agromercados. Es más, ¿verdad?, cuando uno revisa en el rubro de producción, mira, Mario, es que en este país, mientras no cambiemos el modo de producción en el sistema agrícola, este país está condenado a no tener ni seguridad alimentaria ni soberanía alimentaria. Te voy a poner datos muy sencillos, datos que hemos obtenido de gente que sabe, pues. Yo no soy agricultor, pero me gusta preguntarle mucho a agricultores. Por ejemplo, un agricultor me dice que para sembrar una manzana, ¿verdad?, la producción más o menos en costos anda $23, pero el agricultor vende su producción final en $12. Y aún así, cuando el agiotista llega, ¿verdad?, el intermediario llega y ve al pobre agricultor en serios problemas, hasta le compra en $8 el quintal. Es decir, para producir un quintal, un agricultor me dice que necesita $23. Una vez que ya ha cosechado ese quintal, el agricultor lo vende en $12, Mario. O sea, solo ahí ya tiene una pérdida de $11. Entonces, mientras ese modelo de producción siga vigente en el país, la agricultura no va a tener ni la seguridad alimentaria ni la soberanía alimentaria que dicen los objetivos del presupuesto del rubro de agricultura. O sea, en buen salvadoreño, Mario, mientras no cambiemos las políticas públicas orientadas para garantizar soberanía y seguridad alimentaria, mientras el pequeño agricultor tenga que gastar $23 para producir un quintal de maíz y lo venda en $12, este país va a seguir condenado a no tener eso que paradójicamente dice el presupuesto de agricultura, que el presupuesto es para garantizar seguridad y soberanía alimentaria. Hay otra publicación que es siempre de la número 4, pero es de las claves del presupuesto de 2026. Clave del presupuesto 2026. Le voy a dar lectura para que también le des una interpretación a este nuevo presupuesto de 2026. Ahí la tabla dice clave de presupuesto 2026. Vamos a darle lectura. Este documento que es de la publicación número 4. Clave del presupuesto 2026. Ingresos corrientes estimados. 8.950.6 millones, un aumento del 8.3% respecto al 2025. Ingresos tributarios proyectados, 8.349 millones, con alza en IVA y renta. Inversión pública, 2.262 millones, financiado en parte por organismos multilaterales con el BID y el Banco Mundial. O sea, después medidas de austeridad, suspensión de aumentos salariales y creación de nuevas plazas en el sector público. Estas van para todas las instituciones. El ministro Posada destacó que la mejora en la recaudación se debe a la modernización del proceso, la facturación electrónica y la lucha contra la evasión fiscal. Este presupuesto refleja una visión de país con estabilidad fiscal, inversión social y planificación responsable, afirmó. Ingresos tributarios proyectados, con alza en IVA y renta. ¿Cómo lo explicas esto, Juan José? Bueno, mira, el gobierno pues ha hecho un esfuerzo por mejorar los mecanismos de recaudación tributaria, ¿verdad? Obviamente el tema de la factura electrónica le ha permitido al gobierno obtener más ingresos. El problema es que de nada sirve obtener más ingresos si se gasta siempre también en la misma proporción. Por ejemplo, fíjate que en la lámina, qué interesante es lo que dice ahí, inversión pública. En efecto, yo te decía, la inversión pública va en cerca de 2.200 millones.
Ahí está el dato, 2.261 millones. Pero mira lo que dice, financiado en parte por organismos laterales como el BID y el Banco Mundial. ¿Qué quiere decir? Que la inversión pública van a ser 2.261 millones, pero que no se tienen en este momento. Préstamos. Que eso va a requerir buscar fuentes de financiamiento. Eso va a requerir nuevamente más préstamos, más endeudamiento. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el gobierno no logra conseguir fuentes de financiamiento para esos 2.261 millones de dólares? Entonces la inversión pública se va a venir abajo. Entonces, mira qué interesante lo que dice la lámina. Es que el gobierno no está diciendo que tiene 2.261 millones para el próximo año. Está diciendo que una parte de esos 2.261 millones se van a ir a buscar fuentes de financiamiento con organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial. En buen salvadoreño, más préstamos, más endeudamiento. Hay otra publicación, es un video interesante también. Vamos a pedirle a nuestros amigos que lo coloquen, que es el video número 1. Esto es lo que habla esta persona, diputada, dice lo siguiente, en video número 1. Eso lo van a mandar a comisión y va a haber todo un análisis en donde esperamos que de verdad estén ahí los ministros y puedan justificar lo que están pidiendo. Llama la atención que según las declaraciones del Ministerio de Hacienda, pues hablaba de que una vez más iba a ser un presupuesto, ¿no? Sin brecha, sin deuda, cuando en realidad no ha sido así. Podíamos ver cómo una vez más, así como el año pasado, es un presupuesto lleno de promesas destinadas a romperse. ¿Por qué? Porque en la práctica hemos visto cómo a partir de enero comienzan ya las modificaciones al presupuesto y ellos pueden decir, se ha aumentado un porcentaje, pero en la realidad la ejecución, que es la que manda, es otra historia. Así es de que esperamos transparencia, esperamos cumplimiento de la ley y que sobre todo dejen de mentirle a la gente respecto a ese tema de la deuda, cuando solo en este año ya pasaron más de 3 préstamos que indican que van también para gasto corriente. Además de eso, podemos advertir, si el presupuesto es donde se reflejan las prioridades de un gobierno para la inversión, vemos como una vez más en defensa se le aumenta, según las declaraciones del ministro. Eso es un poco ilógico, ¿no? Porque estamos viendo, bueno, más que ver, se está diciendo que este es un país seguro, pero se le sigue aumentando la defensa versus a educación, que según las declaraciones y el actual presupuesto vemos una disminución que va más de 15 millones. Ella lo dice, sin préstamos, o sea, sin deuda, pero la información que está en la lámina dice lo contrario. ¿Cómo explicas eso? No te escucho. Hay que encender el micrófono. ¿Me escuchas ahora? Hoy sí. Bueno, yo retomo las últimas palabras que dice la diputada. Hagamos el análisis sencillo para la gente. Si ya no hay pandillas, pues porque el gobierno dice que ya resolvió el problema de la violencia de pandillas, y si el país es seguro como el gobierno lo promociona, ¿por qué no viene la inversión extranjera al país? Va a haber que revisar, ¿verdad?, en las proyecciones que el ministro de Hacienda ha colocado en el presupuesto, cuánto espera de inversión extranjera para el 2026. Uno podría pensar, pues, que si ya no hay pandillas y el país es el más seguro del hemisferio, según el gobierno, El Salvador debería ser el país más atractivo de toda América Latina para venir a invertir. Ahora, ¿por qué la inversión extranjera? Por enésimo año los organismos financieros colocan a El Salvador en el último lugar, simple y sencillamente porque no hay confianza jurídica en el país, Mario. Entonces, como dice la diputada, ¿verdad?, sueños versus realidades. El gobierno dice que ya resolvió el problema de la violencia.
La gente en las encuestas dicen que el problema de la violencia está resuelto. Y entonces, ¿por qué se le sigue asignando una cantidad exagerada de fondos públicos al rubro de seguridad y defensa? ¿Por qué en vez de darle esos millones de dólares a seguridad y defensa, no se los asignamos a agricultura? No se los asignamos a medio ambiente, el rubro de economía. Incluso, ¿verdad?, en el tema de la deuda, en la deuda interna, yo te decía, hay que ver pues si en el pago de deuda interna el gobierno le va a pagar a todos aquellos proveedores que le han dado bienes y servicios al gobierno, y particularmente micros, pequeños y medianos empresarios, que son los que dinamizan la actividad económica del país. Incluso en nuestro caso, como afectados de COSAVI, pues, a mí me gustaría ver si en el rubro de Hacienda, ¿verdad? Todavía no he revisado el rubro presupuestario de Hacienda. A mí me gustaría ver si el Ministerio de Hacienda ha colocado una partida presupuestaria para que las municipalidades del país que adquirieron préstamos con COSAVI, ¿verdad?, y que ahora desaparecieron como municipios, y ahora muchos de ellos son distritos, pero el compromiso sigue existiendo. Yo quiero ver si el Ministerio de Hacienda ha asignado una partida presupuestaria para que municipalidades e instituciones del Estado que le deben dinero a COSAVI nos paguen. Entonces, como te digo, ¿verdad?, si ya no hay pandillas y el país es el más seguro, ¿por qué se le sigue asignando presupuesto al rubro de seguridad y defensa? Cuando lo lógico debería de ser, según el mismo discurso de Nayib Bukele. Nayib Bukele dijo que este era el quinquenio de la reactivación económica. Entonces, si este es el quinquenio de la reactivación económica, el sentido común dice que los mayores rubros deberían de ir en agricultura, en economía, en medio ambiente, para atender, ¿verdad?, estos desastres ambientales que están sucediendo, ¿verdad?, producto del invierno que estamos teniendo. ¿Cuánto de todo el presupuesto de 10.555 va para generar empleo? Como te digo, la inversión pública dice ahí 2.261, pero el mismo gobierno pone que parte de esa inversión va a requerir buscar fuentes de financiamiento, con el agravante que yo te he mencionado. La inversión pública debería de ser una palanca para generar empleo desde el gobierno, pero lejos de generar empleo, lo que estamos viendo es reos trabajando en las megaobras del gobierno. Cuando se está hablando acerca de esta situación de la economía en el país, lo que está esperando la clase trabajadora es que ya en el 2026 pues la situación se les vaya a complicar, porque se ha mencionado que van a haber despidos. ¿Cómo se puede reactivar la economía si la gente no está tranquila sabiendo que tarde o temprano le van a llevar un documento, le van a decir hasta aquí llega usted? Entonces va a tener serios problemas en el hogar. Entonces esta persona que está siendo despedida es la que compra en el mercado, es la que compra en la tienda, y ese dinero se va dinamizando por todas partes. Pero cuando dicen que van a ser 4.000 personas las que van a despedir, según el video de los sindicalistas, solo en educación, la situación se complica más para aquellos pequeños negocios. Juan José. Bueno, es que nuevamente es el tema de las prioridades, Mario. Si en el 2025 se han perdido más de 20.000 empleos en el sector público, pregunta básica de primer grado, Mario, no hay que ser un gran profesional en ciencia económica. ¿Cuál debería de ser la prioridad del gobierno para atender a esas más de 20.000 personas que han sido cesadas de sus empleos? La pregunta es sencilla y se responde sencilla, Mario. O generas más empleo o anuncias el Metrocable. Preguntémosle a esas más de 20.000 personas del sector público que han sido despedidas si sus proyecciones y sus prioridades son que haya un Metrocable en el país o volver a recuperar sus empleos. Entonces no hay que ser un gran analista, Mario. El problema es, como te digo desde el inicio del programa,
en el presupuesto están colocadas las prioridades y las necesidades de la gente, o están colocadas las prioridades y las necesidades del presidente. La gente está pidiendo empleo, la gente no está pidiendo Metrocable, la gente está pidiendo ingresos, oportunidades de trabajo. ¿Cuántos empleos ha generado el Bitcoin, por ejemplo? Que se vendió como la gran política económica que iba a reactivar la economía de este país. ¿Cuántos empleos está generando la mega obra que se está realizando ahí en Los Chorros? ¿Cuántos empleos se han generado? Google, por ejemplo, se anunció aquí en el país que iba a venir a generar muchos empleos. ¿Cuántos empleos ha generado la venida de Google al país? ¿Cuántos empleos ha generado la llegada de bitcoiners que vienen a invertir a través del Bitcoin? Esas son las discusiones básicas que tiene la gente, Mario. Si es que tú puedes ofrecer hasta una nave espacial, pues, para ir a la Luna, y entonces El Salvador le va a ganar a otros países en llegar a la Luna. Pero ¿cuántos empleos vas a generar con eso? ¿Cuánto ingreso van a llevar los jefes de hogar a sus familias? Entonces, para mí ese es el debate, Mario, que en este presupuesto por enésima vez no se han incluido las prioridades y las necesidades de la gente. Se han incluido las prioridades y las necesidades del gobierno de turno, y no necesariamente las prioridades del gobierno están en sintonía con las necesidades de la gente. Vuelvo a repetir, ¿cuántos empleos generó el Bitcoin? ¿Cuántos empleos ha generado Google? ¿Cuántos empleos va a generar Casa Presidencial para que tenga 190 millones de dólares asignados? 30 millones más que el rubro de agricultura. Bueno, 165 millones más que el rubro de medio ambiente. Bueno, aquí me están regañando que no estamos en Facebook y no estamos en YouTube. No sé qué es lo que ha pasado. Me enviaron comentarios y no dije que lo iba a leer, pero ya no los encuentro. Me están regañando de qué pasó con YouTube y en Facebook. Bueno, vamos a arreglar esta situación. Les invito a que nos acompañe y que también nos comiencen a marcar nuestros números telefónicos para que usted participe y le pregunte a nuestros invitados. Vamos a una pausa, ya regresamos. Controversia, programa de opinión, con análisis de la realidad nacional. Controversia, la verdad a fondo. Descarga nuestra aplicación a través de Play Store y App Store. Búscanos como TVO Canal 23 y sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Somos Canal 23 y desde San Miguel te informamos de todo el acontecer noticioso nacional e internacional. Con periodistas altamente capacitados. TVO Noticias de lunes a viernes en sus 3 emisiones, 6 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche. Disfruta de la buena música. Cine, cámara, acción. Stalkeando los famosos. Todo lo que debes saber en el mundo de la moda. Tecnología y deportes. Todo eso y más. De 2:30 a 4 de la tarde por TVO Canal 23. No te pierdas lunes. Controversia, programa de opinión, con análisis de la realidad nacional. Controversia, la verdad a fondo.
Pero si están transmitiendo en vivo para transmitir. Tenemos un pequeño problema con el internet. Para los amigos que están siempre pendientes del programa en Facebook y YouTube, siempre se va a colocar ahí para que también lo revisen. Vamos a invitar a usted para que nos comience a marcar nuestros números telefónicos. Con gusto nuestro invitado va a responder a su pregunta. Lo puede hacer a este momento y fácilmente puede expresar opinión siempre y cuando lo haga con un decoro, con respeto y dirigirse a la audiencia con mucho respeto. Vamos a recibir sus opiniones. Estamos conversando con el licenciado Juan José Ortiz, economista. Estamos hablando del presupuesto general de la Nación. Fácilmente puede preguntarnos y cuando lo haga, bájele volumen a su televisor, sea breve en su exposición. Vamos a ponerle mucha atención a su pregunta. Vamos también a contestarle. Nuestro invitado lo hará. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Buenas noches. ¿De dónde nos habla? De aquí de San Vicente. San Vicente, cuéntenos. Sí, está ahí escuchando al licenciado ahí, ¿verdad? Con sus análisis en cuanto a los rubros de las carteras de Estado, los presupuestos y él menciona el mal manejo de los fondos y que las carteras de Estado tienen su asignación, ¿verdad? Yo pienso que la historia de El Salvador, pues de los gobernantes siempre ha existido déficit, ¿verdad?, presupuestarios, y siempre ha habido gentes con caracteres, con conductas bastante erróneas, ¿verdad? Entonces yo le pregunto al licenciado con todo respeto, el presidente actual, pues yo no digo un partido, ¿verdad?, pero lo que está a la vista, como dice él, no tiene lentes ni no se ha estudiado para ver la cuestión de números, ¿verdad? Pero lo que va de este mandato, en la historia, yo tengo 62 años, en la historia del El Salvador, pues se está viendo demasiado, ha hecho mucho este mandatario en cuanto a infraestructuras, en cuanto está haciendo lo que puede, ¿me entiende? Porque el licenciado, con todo respeto, no se pronunció. Yo sé que él tiene como 60 años por ahí, porque no se pronunció cuando el gobierno de Mauricio Funes, en las mismas áreas de las carteras de Estado, las asignaciones, todo lo que se llevó, que era el pisto de nosotros. Uno compra un azúcar, ahí va un centavo cada quien de lo que hay aportado en impuestos. Cuando Mauricio Funes llevó estos dinero, ¿por qué entonces no se pronunció él cuando el gobierno de Mauricio Funes, cuando el gobierno de Arena, cuando el gobierno de Sánchez Arén? Hasta hoy está viniendo él a querer, como se llama, analizar todo eso. Pero quiero terminar con esto. Gracias. Le voy a hacer una pregunta, amigo. En San Vicente, ¿se encuentra con nosotros? Dígame. ¿Y usted alguna vez escuchó al licenciado Juan José exponer su opinión económicamente en otros gobiernos? ¿Lo escuchó alguna vez? No, yo nunca. Yo sí lo escuché. De la radio y todo, de televisión, y nunca lo escuché a él. Entonces, yo sí lo escuché. Que él también, como una persona estudiada y sabedora de la materia en números, yo pienso que de todos los gobiernos, yo me acuerdo de Molina, me acuerdo de Duarte, pues, y siempre han habido amaños, ¿me entiendes? Porque siempre la oposición quiere buscar rajas para ya cuando se acercan las contiendas, y yo pienso que eso tiene que verse de una forma natural, pues que el ser humano, pues, ¿me entiende? Siempre tiende a fallar en cuanto... Está bien la situación, ¿verdad? No, claro, está bien que la analice, pero también que vea también cómo esta gente ha hallado el país, lo halló un país sucio, patas arriba, entonces bueno, para de aquí gracias, se puede ver resultados. Muy amable. Buenas noches. Bueno, desde San Vicente, con gusto vamos a poner atención a su pregunta, pero sea breve en su exposición. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Buenas noches, de acá de San Salvador, señor, ¿cómo está? San Salvador, cuéntenos. No, hombre, viendo yo esta gente que pone a dar opiniones, como la publicidad los tiene ciegos, y cómo se llama, pues nos han hecho brutos con tanta publicidad. Solo imaginen tanto que gastan en publicidad estos gobiernos, eso lo hubieran de destinar para obras
de mitigación. Hay tantas comunidades que le están cayendo las casas, gente que no tienen puentes para pasar los niños a la escuela. Mire lo que pasó en Panchimalco, mire cuántos años llevan allá en Santa Ana con las lluvias, con la primera tormenta. Se le fue a la calle a ver qué dice el gobierno hoy, desde los gobiernos anteriores que hacen malas obras. Mire una calle que la acaban de hacer, ahí se la llevó el agua. Llevan tantos años, ya habían arreglado las tuberías ahí. Yo no sé qué es lo que esperan, y es el gobierno que más dinero se ha endeudado. Muchas gracias y buen programa, felicitaciones. Gracias a usted, muy amable. Seguimos recibiendo sus opiniones y sea breve en su exposición. Hágalo con respeto y decoro. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Buenas noches, ¿de dónde nos habla? ¿Está con nosotros? Bueno, si no quiere hablar, pues pasemos a la otra línea telefónica y demos el espacio para que otra persona pueda hacer la pregunta a nuestro invitado. Fácilmente lo puede hacer. Está con nosotros el licenciado Juan José Ortiz, economista. Estamos conversando acerca del presupuesto general de la Nación para el 2026. Ese ha sido el tema que hemos abordado en el trayecto del programa. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? ¿Aló? ¿De dónde nos habla? De Quesaltepeque. Quesaltepeque, cuéntenos. Pues con su invitado lo veo que es muy cargado en contra de nuestro gobierno, ¿va? Sinceramente, pues se ven las obras, ¿va? Pero él dice, con las 5,000 escuelas terminadas, ¿dónde van a terminarse en términos de 6 meses? Si gente no se encuentra como para trabajar, ¿verdad? No se encuentra gente para trabajar, ¿verdad? Y de ahí en que esté presupuestado y haya dinero, pero no hay gente para hacer todas esas cosas. Él critica ahí donde están las obras. Las obras están vistas. Vaya, veamos la carretera de los Chorros, veamos los puentes que se han hecho, veamos el Hospital Rosales, veamos todo. Solo el que no quiere ver las obras no las va a ver. De lo contrario, todo está visible. Veamos la seguridad andamos bien. Mencionó él que ya estaba la seguridad, ¿por qué se está posponiendo para seguridad? ¿Verdad? ¿Ya el Hospital Rosales ya está? Ya estuvo el Hospital Rosales. Ya está el Hospital Rosales. Bueno, gracias, correcto, muy amable. ¿Verdad? Muy amable. Seguimos recibiendo sus opiniones. Con gusto le damos espacio para que pueda hacerle pregunta a nuestro invitado. Ya le va a responder. Solo le estamos dando espacio para que más televidentes puedan expresar opinión acerca de lo que él ha conversado con nosotros en el programa. Con gusto, si se encuentra en la línea, pues vamos a darle espacio. Me avisan si están en la línea nuestros amigos que están pendientes siempre del programa de Televisión Oriental, Canal 23, TVO. A ver, buenas noches. ¿De dónde nos habla? Bueno, hay una interesante pregunta ahí del amigo de San Vicente, Juan José. Bueno, mira, interesante oír las opiniones. A ver, buenas noches, ¿de dónde nos habla? Buenas noches. ¿De dónde nos habla? Les hablo de Chinameca. Chinameca, cuéntenos. Sí. Felicitar pues, al panelista. Casi no le escuchamos, hable más fuerte y bájele volumen a su televisor. Óigame. Felicitarle a usted y a su panelista por tan excelente programa, ¿verdad? Estoy oyendo la asignación presupuestaria. El caso es que fíjese que yo vivo en zona rural y las calles realmente están totalmente abandonadas, quebradas. Fíjese que han hecho una carretera que conduce del Huehuecho a Chinameca, pero las calles alternas a estas que son, ¿cómo se llama?, rutas para adelantar cuando hay algún problema, están totalmente abandonadas. Entonces nosotros pedimos pues de que se nos escuche sobre las peticiones. Ya estamos aburridos porque no sabemos ni quién es el alcalde ni qué obras ha ejecutado, porque acá no se hace nada.
Si no veamos el caso que pasó hoy, calle San Antonio, el que pasó en el Cafetal, derrumbes y grandes cantidades de agua que llenaron parte del pueblo, ¿verdad? Feliz noche y que Dios les bendiga. Gracias. Buenas noches, muy amable señora por estarnos viendo en Chinameca. Bueno, vamos a darle espacio a otras llamadas y le vamos a poner atención a su pregunta. Con gusto lo vamos a hacer. A ver, si hay llamada, pues me lo dicen. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? De Chalatenango. Chalatenango, cuéntenos. No oigo que estén ahí. Diga. Hola. Sí. Mire, yo quería comentar pues que aquí en Chalatenango pues se ve del sistema ganadero, pues estamos bien jodidos porque pues sí los insumos caros, el concentrado, y entonces aquí toda la ganadería está diciendo de que no hay ingresos, pues apenas los terneritos que se van creciendo es la ganancia que queda, entonces debían de hacer énfasis en esa situación, ¿verdad? Porque aquí realmente todos los ganaderos están diciendo lo mismo, ¿verdad? Que aquí, y había que poner énfasis en eso, lo que dice el licenciado, pues que el ministro debe saber de qué se trata. Muchas gracias. Buenas noches. A usted, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Es en Chalatenango. Por cierto, ganadero, dice. Vamos a esperar otra llamada. ¿Aló? Buenas noches, ¿de dónde nos habla? De aquí de Sonsonate. Sonsonate, cuéntenos. Solo quería hacer la pregunta. Dígalo, háblenos más fuerte, por favor. Quería hacer una pregunta nada más. Dígalo. De tantos préstamos que está haciendo este gobierno, ¿cree usted que puede quebrar? Ya que no hay ingresos, solo egresos. Muchas gracias. Bueno, ya le va a responder. Tanto préstamo, dice él, no cree que puede quebrar, dice. Dice el amigo que nos acaba de llamar desde Sonsonate. A ver, si tenemos otra llamada. A ver. Buenas noches. Con gusto le escuchamos. ¿Se encuentra con nosotros? ¿Sí? ¿Hay llamada? Bueno, no contesta. Sí, Buenas noches, bueno. Díganos. ¿De dónde nos habla? De Santa Ana. Santa Ana, cuéntenos. Felicitarlos por el mensaje, lo que ustedes están haciendo ahí, hombre. Felicitarles, hombre. Diga. Sí, hombre. Gracias. ¿Solamente? Sí, y felicitarles y lo que dice el licenciado, ¿verdad? Correcto, que tanta plata para la Fuerza Armada y para los maestros nada, hombre. Sí, hombre. Medicina no hay para los maestros, estamos muriendo de hambre, hombre. ¿Para qué los hospitales y no hay quien lo atienda a uno? Solamente, oye, felicitarlos por eso, el programa bonito, yo siempre los veo de aquí de Santa Ana. Santa Ana, gracias. Bueno. Muy amable. Estuve llamándole al alcalde de Santa Ana Oeste, el señor Castro, pero quería invitarlo para el programa, pero nunca me contestó. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Se le cayó. Pues vamos a tratar de tenerlo el próximo domingo, al licenciado Jorge Castro. Espero que esté viendo el programa para invitarlo. Buenas noches, ¿de dónde nos habla? Fíjese que le hablo de Santa Ana. ¿De dónde? De Santa Ana. Santa Ana, háblenos más fuerte, por favor. De Santa Ana les hablo. Bien, cuéntenos. Mire, yo quiero felicitarlos también por ese excelente programa, ¿verdad? Que nos da la oportunidad de exponer. Y yo también estoy de acuerdo con el señor ahí que está hablando, ¿verdad? El analista, sí, de que fíjense que en realidad es mucha plata, y el sector de salud pues no es bien poco. Él tiene razón en lo que expone, ¿verdad? Y otra cosa que tiene valor pues para estar hablando ahí, porque en realidad con este régimen que tenemos estamos con miedo, ¿verdad? Estamos como un poco, ¿cómo le digo? Estamos callados, pues no tenemos mucho valor de hablar.
así como, miren, hay mucha gente inocente. Yo sé que han agarrado culpables también, ¿verdad? Pero también hay mucha gente inocente que está detenida, pues tal vez por una media cosa que han hablado, ¿verdad? Entonces estamos bien jodidos en ese aspecto. Eso es lo que yo quiero exponerles, ¿verdad? Y en realidad estamos sin poder hacer nada, pues. Estamos de brazos cruzados en este país. Eso es lo que yo quiero decirles, ¿verdad? Muchas gracias, buenas noches. A usted, señora, gracias por estarnos viendo en Santa Ana. Bueno, vamos a recibir las últimas llamadas telefónicas. Lo puede hacer en este momento, fácilmente. Con gusto vamos a poner atención a su pregunta. Lo que está conversando nuestro invitado, el licenciado Juan José Ortiz, economista, estamos hablando acerca de las apuestas que tiene el gobierno para el próximo año con el presupuesto general de la Nación 2026. A llamada, buenas noches, ¿de dónde nos habla? Bueno, si se encuentra, con gusto vamos a poner atención. A ver, ¿sí? Ok, entonces tenemos la pregunta, le decía a nuestro invitado, el licenciado Juan José Ortiz, de San Vicente y el de Quesaltepec, que dijo. A ver, buenas noches, ¿de dónde nos habla? ¿De dónde nos habla? De aquí de San Miguel. San Miguel, cuéntenos. Sí, hombre, hablando de la situación de la salud, pues hay algunos de que bájele volumen a su televisor. Bájele volumen a su televisor. Fuimos como 30 despedidos de nuestro trabajo y sin la debida indemnización. Mi pregunta es, si están despidiendo, ¿por qué contratan asesores que están ganando $600 mensuales? Yo no sé cómo el gobierno está tratando de economizar. Despide 30 y contrata 50. ¿Vea? Y a nosotros que nos despiden y no nos dan la debida indemnización que nos corresponde, y está malgastando los fondos contratando más personal en todas las entidades de salud. Buenas noches. Bueno, a usted, muy amable. Gracias por estar con nosotros a esta hora. A ver, Juan José, hay unos 8 minutos para expresar opinión acerca de las llamadas. Bueno, mira, es interesante oír las distintas opiniones, ¿verdad? Todas son respetables, pues cada quien mira el país que quiere ver. Por ejemplo, alguien decía, miren, las obras ahí están. No nos vayamos muy lejos, pues, ahí en San Miguel, esta semana salió a través de los distintos medios de comunicación, el periférico barrio sufrió serios daños estructurales, unas grietas enormes ahí en el periférico barrio. Probablemente 8 meses atrás, ¿verdad? Cuando se inauguró, pues todo se miraba muy bonito. Pero como 8 meses después una obra de semejante envergadura presenta las grietas, ¿verdad?, que los mismos medios de comunicación han publicado. Lo mismo pasa en Santa Ana, ¿verdad? Y aquí es importante, Mario, recordar palabras de Nayib Bukele, pues. Él decía, ¿cómo es que una obra que ha costado millones se cae como harina, verdad? Uno se pregunta, el periférico barrio es una obra que hizo este gobierno, ahí para los habitantes del oriente del país, particularmente de San Miguel. Habría que preguntarle, pues, los simpatizantes del gobierno que dicen que ven las obras, ¿verdad? Sería bueno preguntarle al ministro de Obras Públicas qué pasó en el periférico barrio. Cuando uno mira el desastre que hubo en Santa Ana el jueves anterior, pues sí, hemos visto ríos, ¿verdad?, corriendo por las principales calles de Santa Ana.
Y una cosa es que tú mires agua y basura circulando, ¿verdad?, cada vez que llueve, pero en Santana lo que hemos visto es que el agua levantó todo el asfalto de la calle. Uno se pregunta, ¿y esas obras quién las hizo? Por ejemplo, la persona que llamó decía, ahí está el periférico Los Chorros. Yo no sé qué mira ese señor cuando pasa por el periférico Los Chorros. Yo lo que miro es un desastre de obra, donde cada vez que llueve se vuelve a derrumbar las obras que se han iniciado. O sea, ese es un proyecto que ya lleva más de 100 millones de dólares invertidos y es un monumento al desastre. Entonces, en efecto, ¿verdad? Yo no he cuestionado el tema de la seguridad. Yo lo que estoy diciendo es que si ya no hay pandillas y este es el país más seguro del hemisferio, este es el país más seguro del continente, ¿por qué la inversión extranjera no viene? Y no lo dice Juan José Ortiz, pues lo dicen los informes de los organismos financieros internacionales. Somos el país que menos inversión extranjera atrae. Cuando la gente me dice, solo un ciego no ve las obras, yo vuelvo a insistir, que me diga el ministro de Trabajo cuántos empleos ha generado el Bitcoin, cuántos empleos ha generado Google, la llegada de Google al país, que primero dijeron que venía a invertir 500 millones de dólares. Hoy sabemos que no vino a invertir 500 millones, sino que el gobierno le está pagando 500 millones de dólares a Google para la prestación de ciertos bienes y servicios que la empresa le está generando al gobierno de El Salvador. ¿Cuántos empleos está generando la reparación de las 5,000 escuelas, las 2 escuelas por día? A cualquier escuela que está siendo intervenida por el gobierno, yo invito a los seguidores del gobierno a que vayan a ver quiénes están trabajando en la reparación de esas escuelas. Ahí no hay ciudadanos comunes y corrientes ganándose la vida, obteniendo un salario para llevar sustento a su familia. Ahí lo que estamos viendo son reos en fase de confianza. Entonces, las personas tienen derecho, Mario, a decir que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Alguien me decía ahí, ¿usted dónde estaba cuando que no criticaba a los gobiernos anteriores? Bueno, Walter Araujo, por ejemplo, era el presidente del partido Arena y ahora es uno de los grandes defensores de este gobierno. El diputado William Soriano era hijo de un alcalde, es hijo de un exalcalde del FPN. El ministro de Justicia actual era funcionario de la administración de Tony Saca, de gobierno de Arena. Entonces, yo no sé esta persona cuando dice a los gobiernos anteriores por qué no los criticaba, si es que muchos de los funcionarios de los gobiernos anteriores son miembros del actual gobierno. El mismo Nayib Bukele, pues. ¿Y de dónde viene Nayib Bukele? No viene del FMLN, de ser alcalde del FMLN en Nuevo Cucatlán, de ser alcalde del FMLN en San Salvador. Pues habría que preguntarle a Nayib Bukele por qué nunca criticó, por qué no dijo nada sobre los graves problemas que había cuando el FMLN gobernaba. Entonces, ese discurso que dónde estabas, pues yo te agradezco, Mario, porque yo llevo más de 20 años emitiendo opinión pública. Probablemente a mucha gente no le gustan las opiniones que emitimos, pues, pero yo me remito a los datos. ¿Cuántos empleos se han generado con el Bitcoin? ¿Cuántos empleos ha generado Google? ¿Cuánta inversión extranjera ha venido al país y está generando empleo? Lo que estoy viendo son despidos en el sector público, despidos en el sector de salud, en el sector de educación, cientos de despidos de muchas municipalidades del país. Eso es lo que estamos viendo en realidad. Es más, si lo queremos ver solo esta semana, el jueves hay un desastre en Santana. El viernes jugó la selección de fútbol. ¿Qué es lo que ha hecho Nayib Bukele entre el jueves y el lunes? Simplemente publicar una bandera el día que jugaba la selección de fútbol. Y hoy todos los medios, desde el día de ayer, están diciendo Nayib Bukele cambia su foto de perfil. Ese es el gran trabajo que el presidente ha hecho este fin de semana, cambiar su foto de perfil. Y eso no me lo estoy inventando.
le vamos a dar promoción a un medio de comunicación, Mágico TV. Yo invito a todos los seguidores del gobierno que busquen Mágico TV. La gran noticia del fin de semana de Mágico TV es que el presidente de la República cambió su foto de perfil. Entonces, yo me remito a los datos, Mario. Casa Presidencial lleva 190 millones de dólares para el próximo año. Cuando 30 millones más que agricultura, 165 millones más que medio ambiente. Cuando le decía al amigo creo que era de Quezaltepec, el licenciado Juan José Ortiz es un graduado de la Universidad del Salvador, ¿verdad? Un ex miembro de la GEUS, representante de los estudiantes, y además de eso, ha sido un crítico de los diferentes gobiernos por el manejo de la cosa pública, más que todo del carácter económico. Entonces, porque es una persona que trata la economía con mucho cuidado porque es un ejercicio muy técnico, independientemente de quién sea, no es una concepción ideológica. Por eso le decía a él que si ya lo conocía y por eso es que lo hemos invitado ahora, porque aquí no estamos hablando de cuestiones ideológicas, políticas, nada que ver, sino que se estamos hablando... Tocaste la Universidad de El Salvador, Mario, otro dato del presupuesto. Sí. La Universidad de El Salvador se le ha aumentado 2 millones más. La Universidad de El Salvador lleva 135 millones en su presupuesto. Casa Presidencial lleva 190 millones de dólares. ¿Y cómo es que se viene a decir que la prioridad es la educación, pues? Y el presupuesto de la Universidad de El Salvador es mucho menor que el presupuesto de Casa Presidencial. Bueno. Eso está publicado ahí en la página del Ministerio de Hacienda. No me lo estoy inventando yo. Bueno, estuvo con nosotros el licenciado Juan José Ortiz, economista. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches, Juan José. Gracias por habernos aceptado la invitación. Y qué bueno que estuvimos conversando acerca del presupuesto general de la Nación. A ver, Juan José. Bueno, gracias, Mario, por invitarme, ¿verdad? Un saludo a las personas que nos han sintonizado. Invitarlos a leer, a documentarse, a meterse a la página web del Ministerio de Hacienda. Ahí está el proyecto del presupuesto y usted puede sacar sus propias conclusiones, ¿verdad? Así que gracias por invitarme nuevamente, pues, y ahí estamos para, cuando estimes pertinente, volvernos a invitar. Bueno, estuvo con nosotros el licenciado Juan José Ortiz, es un economista y está con nosotros cuando lo invitamos y cuando no puede tampoco nos dice que no puede ser. Hasta la próxima. A ustedes, gracias.